Hola, 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 ¿cómo están? Pues estamos aquí tratando de conectarnos con nueva vida, con nuestros amigos en Irapuato. Vamos a ver aquí para poder intentar conectarnos. Nueva vida, nueva Hola, vida. ahora Ahí está. sí. Híjole. Híjole, es Aquí. que no se podía. No, y no te No, no, veíamos. Lo único qué raro. que, híjole, Escobar, lo único que te voy a pedir es si al final le puedes dar en compartir. Ok, Y ya yo lo voy a poder descargar para tenerlo nosotros. órale, va, pues realmente no sé qué problema haya pasado, pero pues bueno, no le moví nada realmente a mi teléfono, solo invertimos la conexión y no hubo ningún problema. Bueno, con eso ya estuvo. Pero bueno, Te vamos a empezar. presento a mi discípulo Daniel, Mucho gusto. mayormente conocido como Pajarito. Ese es su... Hola, ¿y Hola, cómo ¿qué entonces? tal? ¿Cómo me Es su dirijo? ¿Como apodo. Daniel o como Pajarito? Como sea, está Sí, bien. Me dicen Daniel o ya me o, pueden decir o Águila también. pajarito. Está Ah, madurando Ya águila crecí, y ya crecí, después águila calma. ya crecí, ándale. Sí, ok, desde que era niño bueno, me pues yo dicen pajarito, entonces ya estamos todos. similar porque yo soy Cuauhtémoc Chávez, pero también todos me conocen como Cuate. Cuate. Cuate desde chico mi mamá me empezó a decir así y pues actualmente igual el pastor Cuate y casi todo. En paz. Cuate. Bueno, mucho gusto, Daniela. Mucho gusto, cuate. Mi cuate. Cuate. ¿Y cómo han estado? ¿Cómo han Pues estado? bien, bien, Rebe, muchas gracias. Pues bien, como la mayoría de todos, ¿no? Tratando de estar un poco guardados relativamente, porque pues como parte de mi trabajo en la iglesia es hacer muchas cosas. Ahorita, por ejemplo, con todas las transmisiones y con parte de las cosas administrativas, pues ahí estamos y vamos algunos días a la iglesia, un ratito, y la mayoría de las cosas pues también las estamos tratando de dar seguimiento desde aquí, desde casa, y pues bien, aquí en casa, familia, ya sabes que la casa se convierte en un comedor, en una Claro. sala de cine, se En convierte la la casa piscina, en en... estética, en un gimnasio, y entonces pues aquí hacemos de todo. Súper bien. Ah, qué También muy bueno. bien, gracias a Dios. Allá cómo les ha ido en el tema de en Ciudad de México, ¿qué tal están allá las cosas? No, ¿Están pues complejas? está bastante fuerte, realmente ya el tema de la pandemia. Yo creo que en la parte de la provincia quizá es un poco menos, salvo creo que Tijuana, ¿no? En la parte del norte, pero Ujú. en la ciudad y en el área metropolitana, que es donde estamos nosotros, está bastante fuerte. Y unas semanas atrás, pues escuchábamos solo de gente muy, muy lejana, ¿no? Pero Ujú. hoy realmente ya está gente cercana enfermando, por ejemplo, algunos de los chicos de la Congre, y de hecho, pues lamentablemente algunos gente cercana pues ha perdido la vida. Entonces realmente sí está bastante ya complicada la situación aquí en la ciudad. Claro, pues esperemos que pase estos tiempos Ah, rápido, sí. ¿no? Y Sí, podamos confiando en el llegar a Señor. Sí, sí, sí. completamente, completamente. Bueno, pues ya ves que hablando te comentaba que hace un poquito más de un año vino tu pastor, el pastor Peñalosa, y Sí, nos dio una enseñanza a varias personas de la iglesia, especialmente al liderazgo, acerca de escuderos.
pero pues nos quedamos picados porque dice el pastor que solo nos dio una embarrada, la introducción de 3 horas al tema. Entonces, y pues bueno, también nos está viendo gente que tal vez no puedo estar en esas enseñanzas y me gustaría que habláramos acerca de ese tema, ¿no? Acerca de escuderos, de cómo poder ser escuderos aún en este tiempo de cuarentena. Y bueno, te tenemos algunas, vamos a hacer un tiempo de preguntas, ¿sale? Va. Ok. Va que va. Hacemos una y una. Rebe, preparamos unas preguntas ella y yo y vamos a... Tenemos unas dudas y también por invitar a los que nos están viendo, si tienen dudas acerca de este tema, es bien interesante. Hablando en el término espiritual, la verdad lo que compartió el pastor estuvo muy, muy fregón. Y si tienen preguntas, háganlas en los comentarios y con mucho gusto también pues, las respondemos en compañía de nuestro Cuau. De nuestro cuate. Yo tengo una pregunta para ti. En estos tiempos, para ti, ¿qué significa la palabra escudero o ser escudero? Escudero. Bueno, pues como bien dijeron hace ratito, mi pastor, primero que nada, él tiene los derechos de autor, ¿verdad? De este tema. Claro. Él nos ha enseñado muchísimo sobre este tema y generalmente cuando él iba o le hace la invitación a las congregaciones, pues es un tema que primeramente a él se le reveló porque él lo experimentó y él lo vivió. Y de ahí pues él nos ha enseñado a todos nosotros como congregación y de hecho en nuestra congre la tenemos como parte de nuestra doctrina básica, de nuestro discipulado en la gente que se va añadiendo a la congre, tiene que también cursar el tema de escuderos. Bueno, ¿qué es un escudero? En el Antiguo Testamento un escudero era como un paje de armas, como clásicamente lo ven en las películas medievales, ¿no? Es aquel que va atrás de un líder o de un guerrero, pues cargando, siendo su paje de armas y llevando todos sus instrumentos de batalla. Y pues la palabra escudero en el Antiguo Testamento hay muchas referencias. Pero pues yo creo que sencillamente un escudero es una persona que alcanza a entender la responsabilidad, ¿verdad? De su pastor, su líder, que aunque sabemos que seguimos a Dios y Él es de quien nos identificamos, pero que está al cuidado, al pendiente, es un hombre comprometido, es un hombre cercano, es un hombre con la responsabilidad de cuidar, proteger y ayudar y cubrir las espaldas de su líder y de su pastor. Entonces, en términos generales, eso sería un escudero. Su sinónimo sería un hombre leal. Un hombre leal. Me gusta la definición. Padre. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿cómo han servido a Dios en este tiempo de cuarentena? ¿Qué dirección le ha dado Dios a ustedes en este tiempo? ¿Cómo le han servido a Dios? Pero también, ¿cómo le han servido ustedes a su pastor en este tiempo? No es lo mismo estar presencialmente con él, sirviendo a Dios y sirviendo a la autoridad en persona, y cómo lo están haciendo ahorita ustedes desde casa, cómo podemos servir primeramente a Dios, pero también a nuestra autoridad delegada. Sí, pues creo que es un tema que pareciera como que a distancia, ¿no? Y estaríamos más ajenos porque no estamos de manera presencial, pero no es así. Creo que ahorita es cuanto más nos necesitan los líderes y pastores porque no solo dentro de la iglesia, sino yo puedo ver que esta pandemia está provocando como que un efecto no solo al cuerpo, a la enfermedad, sino es como un efecto dominó, como si estuviera primeramente enfocado al liderazgo y después de ahí irse escalonando hacia abajo. Porque pues la Biblia lo dice y Jesús precisamente lo dijo, dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces, pues ahorita los líderes en cualquier ámbito, en lo social, en lo económico, iglesia, están siendo muy golpeados por esta incertidumbre y esta presión sobre el tomar decisiones, porque ahorita cualquier líder en cualquier área no es fácil que tome una decisión. Necesita un montón de sabiduría y más los pastores necesitan un montón de sabiduría para poder tomar estas decisiones que no son fáciles, ¿no? Porque no sabes si salir o no salir, no sabes si ir a orar por los enfermos o no sabes o sea, son decisiones muy difíciles. Entonces creo que mucho de la manera en cómo podemos servirles
es primeramente entender esto, ¿no? Que hay una gran presión sobre ellos ahorita en la toma de decisiones, entenderlo. Segundo, con ese entendimiento, estar ayudando a nuestras posibilidades en poder servir a distancia, pues precisamente como por estos recursos e incluso sobre todo que podamos orar un montón, orando primeramente por ellos, porque dentro de la iglesia, ¿verdad? Él es el blanco que va a sufrir, porque si un pastor es fuerte, la iglesia es fuerte, pero si un pastor se debilita, entonces todos los demás nos podemos debilitar, como Moisés, ¿no? Cuando estaban en aquel tiempo, en ese pasaje que la Biblia menciona, que cuando estaban enfrentando a sus enemigos, y dice que Moisés se cansó, pero cuando un par de colaboradores cercanos, leales, le levantaron las manos, dice que a esa proporción el pueblo y el ejército ganaba, y cuando Moisés bajaba las manos, entonces el pueblo y los mismos hebreos perdían y se debilitaban. Entonces es recíproco. Tenemos un pastor fuerte, somos una iglesia fuerte, pero también si un pastor se debilita y se cansa, porque los pastores no son supermanes, también se debilitan un montón y tienen un montón de luchas. Entonces esa es la manera en cómo, pues creo que les podemos ayudar un montón en poder estar conectados, sobre todo en este sentir de la carga que llevan. Sobre todo estar orando, ¿no? Sí, un Constantemente por montón. ellos. Ok, yo tengo otra, y por ejemplo, hablando en el mismo sentido, como dices, entendiendo las circunstancias, entendiendo estos tiempos y momentos complicados aún para la iglesia, para ti, ¿cómo es ser un buen escudero? Hablando desde tu opinión personal, de lo que haces tú en este caso, ¿cómo es ser un buen escudero? ¿Cómo es ser un buen escudero? Bueno, pues yo creo que otra vez me iría a la primera definición sobre lealtad, porque de muchas maneras se puede debilitar un líder. No solo el poder físicamente tener un cansancio, que realmente eso pasa. Siempre un líder tendrá un montón de presión. Claro. Entonces, cuando precisamente un líder empieza a tomar decisiones sobre el hacer, cómo hacerlo, atrás de ellos se mueven un montón de comentarios, un montón de palabras, y por qué no decirlo, hasta murmuración. Claro. Entonces, yo creo que lo que más le pega a un líder, a un pastor y a una congregación es la traición, ¿cierto? No sé si comparten la idea conmigo. Sí, Claro, completamente. sí. Bueno, nosotros como congregación, gracias a Dios, no hemos tenido ninguna división, pero yo he visto cómo la traición le provoca casi una herida de muerte a un pastor. Entonces, ¿cómo poderles ayudar? ¿Cómo ser un buen escudero? Precisamente eso, ¿no? O sea, guardando tu boca, no murmurando, no criticando, y en vez de estar juzgando, ¿por qué no sumarse? ¿Por qué no tomar iniciativas correctas, sanas, en orden? En una responsabilidad de autoridad, en una sujeción a la autoridad, el poder ayudar y ser un colaborador y no ser una persona que siempre se opone y una persona que siempre está haciendo como una batalla de que no quiere jalar, no quiere colaborar. Entonces yo creo que desde guardar nuestra boca y podemos guardar las espaldas de nuestro pastor e incluso, ¿por qué no decirlo? Hasta si vemos, escuchamos que alguien está diciendo o hablando pues mal de nuestro pastor o líder, pues ¿por qué no? Incluso en esa lealtad, pues también invitarle a que pueda no hacerlo, no murmurar y mencionar que pues eso es un inicio de deslealtad, ¿no? Claro. Y sabes también que creo que pasa, y yo creo que nos ha pasado a nosotros en la iglesia, y quizá ustedes también, que hay muchos de nosotros, hay mucha gente también que a veces no entendemos que vamos en el mismo barco. Y cuando a veces no entendemos una decisión que se toma desde a nivel pastoral, es muy fácil de este lado decir, no, sabes que yo considero que no. Pero cuando tenemos que vamos en el mismo barco, yo creo que todos remamos en la misma dirección, Uh -huh. todos sumamos y hacemos fuerza. Y yo creo que comparto completamente tu punto. Me late. Va. Y ya hablando, ahorita que nos decías acerca de los escuderos, ¿tú cuál crees que es la importancia de los escuderos? ¿Cuál es la importancia? Supongamos que hay un pastor que no tiene esos escuderos leales, que solamente son miembros, pero no hay una lealtad, tal vez solamente son miembros de domingo por
congregarse en algún lugar, o lo ven como una figura de autoridad, pero no su figura de autoridad. ¿Cuál es la importancia de un escudero? De tener un escudero. De tener un escudero, ¿no? De que un pastor tenga escuderos. Es vital, sumamente vital, en todos los sentidos, de manera física, bueno, que ahorita sabemos que estamos en stand-by por el tema de no presencial, pero creo que Jesús mismo lo dijo y él oró para que fuéramos uno, así como sus discípulos, ¿no? Entonces, cuando un pastor ha intentado ser todólogo, no solo se va a cansar, se va a fatigar, ¿sí? El estrés lo va a matar, la presión, el debilitamiento, el desánimo le va a pegar. Entonces creo que no solo un escudero son personas que no se malentienda que es aquel que le cargue la Biblia, ¿no? Al pastor. Eso es un escudero Mickey Mouse. Pero realmente un escudero es aquel que alcanza a poder ver el compromiso, la carga que lleva su líder, y nuevamente es primeramente empezar a orar por él y segundo empezarse a involucrar, porque hablando de estos temas como que militares, temas técnicos, el tema de la vanguardia, pues sabemos que es la parte de un ejército que va al frente, ¿no? Los que primero se rifan el tiro, los que van y resisten los primeros golpes, los primeros embates, que soportan las primeras flechas. Y de manera contraria, la retaguardia es la parte última de un ejército. Entonces, creo que espiritualmente también así tenemos gente en las congregaciones, gente bien comprometida que van al frente, a la vanguardia. Yo, ¿en qué ayudo? ¿En qué colaboro? Yo sirvo, yo oro, yo trabajo, yo me involucro. Y que, wow, quisiéramos de esos que estuviera llena la congre. También hay una realidad que hay una vanguardia, gente débil, gente que no quiere involucrarse, gente que no tiene compromiso, gente que no quiere ir más allá en un crecimiento. Entonces, lamentablemente, por eso se llama vanguardia, porque será la parte última, y ni modo decirlo, es la parte más débil. Claro. Y realmente ahorita en los trancazos que estamos viviendo y en la presión, es donde creo que nos estamos dando cuenta de qué estamos hechos, ¿no? Y sí, como es otra pregunta, hablando en ese mismo sentido, ¿qué pasa si tienes un mal escudero o te das cuenta que tienes un mal escudero? No sería escudero. Pero bueno, es que luego a veces hay unos que hablan muy bonito. Parece, ¿no? Parece. Pero parece. ¿Te ha tocado alguna vez? Experiencia, sí. Aquí claro. Exponiendo infidelidad. Exponiendo cristianos. ¿Qué pasó? Hay que ser sin nombre. Sin nombre. Bueno, pues ya lo dijeron ustedes, no sería un escudero. Yo una vez escuché una frase que está también bien golpeadora. Cuando un barco se está hundiendo, lo primero en huir son las ratas. Entonces, pues, ahorita son momentos críticos, son momentos fuertes, momentos cruciales, momentos de que estamos enfrentando un enemigo de muerte, y es ahorita cuando más necesitamos gente comprometida y leal. Ahora, creo que una gente sin compromiso, porque eso sería no ser un escudero, no sería un discípulo, porque yo creo que sería un sinónimo de escudero, un discípulo. Claro. Gente que ahorita solo está encerrada en esta cuarentena y no está haciendo nada, que pues ni siquiera sigue las transmisiones de su congre, que mucho menos ora, que se la pasa durmiendo un buen rato en su casa y más del tiempo que debe de ser. Gente que piensa que pues mientras él esté ahí, los de afuera, pues quién sabe, no, pero realmente ahorita es cuando nosotros nos tenemos que levantar. Y dicho sea de paso, creo que ahorita es cuando un movimiento de oración se está levantando no solo a nivel ciudad, no solo a nivel de México, sino a nivel del mundo. Y creo que es ahí cuando la gente que está acomodada y no está intercediendo y no está queriendo hacer parte de su congregación y ayudar a sus pastores y líderes, sí, claro. pues su corazón se ha endurecido
Incluso yo dudaría si es cristiano siquiera, ¿no? Porque ahorita es cuando más necesitamos levantarnos, porque pues la historia nos ha dicho y nos ha marcado que las grandes catástrofes es cuando más unido al pueblo, y cuánto más ahorita, como hijos de Dios y cristianos, tenemos que unirnos, y más también ahorita entendiendo que nuestros pastores y líderes nos ayudan a poder hacer la obra y extender el reino, y que tomemos la oportunidad, no verlo negativo, sino como una oportunidad de crecimiento. Como dice el Salmo 4, verso 2, dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Entonces es una oportunidad que no nos gusta a nadie, no nos gusta, pero Dios atrás de todo ello está buscando hacer ensanchar su reino. Claro. Tú ya comentabas que una forma de cubrir como a nuestros pastores y líderes en este tiempo es a través de la oración, pero hay otras formas que, aunque nos hayan indicado quédate en casa, ahora en esta cuarentena, hay una otra forma en la que podamos ser unos escuderos eficaces. Ya comentamos la oración, pero hay otra forma en que uno pueda servir a su líder, a su pastor. Sí, por supuesto, hay un De montón de una maneras forma de, práctica, ¿no? En este tiempo de cuarentena. en formas prácticas, pues, ahorita pues que usemos las redes sociales, por ejemplo, los grupos de WhatsApp y todo eso, te voy a decir yo qué hago, ¿no? Yo qué hago con mis pastores, yo qué hago con la gente cercana. Creamos grupos de WhatsApp y en varias otras redes donde pues ahí estamos dando seguimiento no solo a las transmisiones de las reuniones, sino realmente lo que se hace atrás de ello. Entonces, pues ahí yo, por ejemplo, yo me reporto, ¿sí? Yo me reporto y yo ahí le digo a mi pastor, estoy orando y me levanté a orar a tales horas, y tenemos ciclos de oración de 24 horas o incluso otro tiempo de oración a las 3 de la mañana que estamos teniendo, y ahí yo me reporto. Entonces creo que eso es muy bueno, el que tú te puedas reportar con tu líder y pastor. Eso ayuda muchísimo porque pues ahorita también pareciera que esta distancia electrónica pues puede darse a una frialdad, ¿no? Pero Exacto. al contrario, nosotros aquí es donde no solo el pastor nos tenga que buscar, sino que nosotros tomemos la iniciativa también para poderle buscar, para poder no solo decirle, oye, pastor, pues mira, tengo este problema, que se vale, ¿no? Y creo que los pastores siempre estarán y estaremos para eso, para ayudar y servir, pero ¿por qué no invertir un poco también el papel y decir, pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Porque también otra realidad que está pasando es que también pues, ¿por qué no decirlo? Las finanzas en las congregaciones no son como antes, ¿sí? Y no sabemos cómo está nuestra congregación, no sabemos qué tanto está detenida o qué tanto sigue avanzando. Entonces, el hecho de poder tener esa comunicación, no de allá hacia acá, sino de nosotros tomemos esa iniciativa hacia allá, pues adelante. ¿Qué otra manera? Pues hay un montón de maneras que todas las congres están ideando para llevar sus diezmos y sus ofrendas, ¿verdad? Entonces, un escudero es leal y fiel. Entonces, la fidelidad que la podamos demostrar enviando, pagando fielmente nuestros diezmos y produciendo un sostén para la congregación, que ahorita es cuando todos nos necesitamos. Claro, y aún Dios muestra su fidelidad con nosotros, ¿no? Al cumplir o hacer los principios que enseña la palabra. Pero Sí, sí, sí. yo tengo otra, por ejemplo, para ti en lo personal, en la Biblia, ¿cuál es el mayor ejemplo de un líder que ha tenido un escudero? De un líder que ha tenido un escudero, híjoles, pues ¿Cuál ha sido el mejor escudero que tú puedes destacar en la Biblia? pues hay bastantes. Creo que pues siempre el modelo a resaltar será Jesús, ¿verdad? Jesús Claro. y sus discípulos que aún dentro de ellos pues tuvieron errores, pero pues ahí estaba siempre el líder y el maestro enseñando. Pero creo que el que da mucho contexto y mucho panorama es David, porque David fungió las dos cosas. David fue un escudero y después David se rodeó de escuderos. Entonces, creo que desde que David, eh, por ejemplo, desde que fue tomado de poder servir a su padre, ¿no?
Entonces vemos cómo ahí David era leal, cuidando esas ovejas, pastoreando las ovejas de su padre, donde nadie lo veía, donde estaba secreto, donde no era conocido, pero se mantuvo fiel. ¿Cuánto necesitamos gente así, no? Gente que no necesite ser vista y que haga fielmente lo que se le encargó. Después, cuando viene a ser llamado a servir con el rey, pues vemos cómo siempre estuvo muy solícito y muy atento para servir y ser muy eficaz. E incluso resaltar que cuando Saúl, pues ya viene en picada de ser desechado por esta obstinación de rebeldía y que incluso empieza a hacer una persecución contra David, pues aún David se mantuvo leal y no se atrevió a matar a Saúl a pesar de que, pudiéramos decirlo, ya había sido desechado y tenía chance y autorización para poder hacer algo en su contra y no lo hizo, ¿no? Y como les decía, y también, pues cuando ahora él viene a ser rey, pues se rodea de un montón de gente y saca escuderos de la nada. Ejemplo de ellos, la cueva de Adulam, ¿no? Gente endeudada, gente afligida, o sea, era el peor partido con el cual tú quisieras echarte una cascarita, ¿no? Y los toma, los destruye y hace un ejército en aquel tiempo, pues literalmente invencible. Entonces yo creo que David ha sido, desde las dos perspectivas, un buen ejemplo de escudero. Ahorita decías que antes de David, ¿no? Los discípulos de Jesús eran esos escuderos para él también. Sí. ¿Y tú cómo crees que vivirían los discípulos de Jesús si les hubiera tocado este tiempo, esta pandemia, el coronavirus, ahí en Israel? ¿Cómo crees que hubieran actuado los discípulos? Ay, ay, ay. Pues cada discípulo tenía su personalidad, ¿no? Claro. Y yo creo que ustedes dominan muy bien ese tema de los discípulos como congre. Pero creo que, pues, retomando esa parte de que Jesús siempre buscó la unidad de ellos, el que fueran uno solo. Entonces, pues yo creo que eso buscarían de la misma manera, el poder ser uno, porque pues cuando Jesús muere y resucita y asciende al Padre, pues vemos ahora a unos discípulos de otro calibre, ¿no? Discípulos del libro de los Hechos, en donde ahora, así como esa historia que les hablé del antes y el después de David, así también en los discípulos, como que antes de estar con Jesús fue la preparación, la capacitación, las correcciones, las planchadas, la disciplina, la instrucción, la enseñanza, en fin, pero lo entendieron bien, no se rajaron y creo que esa también es una marca de un discípulo, ¿no? Que aunque tal vez las cosas no te parezcan, no te gusten, aunque tú tuvieras mejores ideas de hacer las cosas, pero te mantienes en ese lugar, eso habla bien, porque eso le pasó a los discípulos. Jesús les llamó la atención, incluso hasta el propio Pedro le llamó, apártate de mí, Satanás, o sea, imagínate, le llamó Lucifer. Y yo creo que en este tiempo cualquiera gente se hubiera ido y, ay, no, en esa iglesia no hay amor, en esa iglesia te ofenden, en esa iglesia te lastiman. Pero se quedaron. Y creo que esa es la parte que a mí me llama mucho la atención de los discípulos, que a pesar de todo, se quedaron, que a pesar de que tuvieron errores, fallas y deficiencias, estuvieron firmes, comprometidos hasta el final. Y ahora sí, en el libro de los Hechos, pues es otra cosa, ¿no? Es un investimiento del Espíritu que les transformó y que hicieron cosas, como Jesús les dijo, mayores de las que él había hecho, ¿no? Entonces, pues creo que eso, si hubieran estado los discípulos en estos tiempos, les estaría doliendo como a todos nosotros, pero creo que se hubieran mantenido cerca de Jesús. Claro. Y hablando en ese sentido, para ti, ¿tú crees que hay alguna persona en la Biblia que no haya sabido ser un buen escudero? ¿O que no haya sido escudero? Sí. Sí, también hay varios, estoy pensando, pero sí,
sí hay algunos escuderos, alguna gente que no fue correcta. Por ejemplo, volviendo al tema de David, es que creo que David es como que la referencia, ¿no? Sí, como que Es la David engloba. referencia. Sí, engloba Sí, todo, engloba todo. Y qué más persona cercana de David sino su propia gente y su propia familia. Claro. Y qué dolor más profundo pudo experimentar David sino la traición de su propia familia y en este caso Absalón. Entonces creo que Absalón es una referencia para mí y de lo que hemos aprendido de ser un mal escudero, por decirlo así, porque fue digamos que un... nos enseñó a cómo no hacer las cosas. Exacto, sí, y por eso están marcadas las cosas malas en la Biblia, para que nosotros no caigamos en la misma trampa y no la reguemos igual. Entonces, Sí, pues yo creo que Absalón es una persona de un mal escudero porque pues terminó traicionando al rey y a su propio padre por un Y la montón de... importancia, ¿no? De no hacer las cosas bien, las consecuencias que trae. claro. En este caso, Sí, Absalón. sí, 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 sí. profe. Pues la última pregunta antes de darte el espacio, Pau. Am, ¿Qué piensas de las personas que tienen una mentalidad de ser como independientes? Me refiero a que buscan a Dios sin ninguna cobertura, ¿no? Los que dicen, no, pues yo puedo buscar a Dios en mi casa, oro, leo la Biblia, pero aún en este tiempo de cuarentena no buscan esa cobertura, no se están conectando con sus iglesias, o varias personas que antes de la pandemia ya tenían esa mentalidad de independientes, ¿no? Yo busco a Dios independientemente, sin buscar una cobertura. Ujú. ¿Tú qué piensas de esa mentalidad? Porque Peligrosa. obvio ellos no son escuderos porque no siguen, no tienen No, una cobertura, no hay, no siguen a nadie fuera de Dios. sí, es una realidad, ¿no? En los dos sentidos de gente que entiende a Dios de su propia manera, de su propia isóptica, pero también, ¿por qué no decirlo? Gente que se desligó de algún lugar y hay una razón, todo tiene una razón de ser, no, no la gente no nació así o pensando así. Claro. Y creo que partiría otra vez de este personaje Absalón, ¿sí? Porque no, este hombre se dejó conforme fueron pasando las circunstancias, se dejó engañar a sí mismo y se me viene a la mente un ejemplo bien trillado, ¿no? Yo he conocido a algunas personas, incluso hasta familiares, tengo algunos familiares no cristianos que, no sé si ustedes han escuchado esta frase que dice, no, pues yo quiero tener mi propio negocio y quiero ser el jefe de mi propio trabajo, porque no me gusta darle cuentas a nadie y tener mis propios Controlo horarios. mi Y digo, tiempo. a lo mejor tiene una buena intención y creo que hay buenos trabajos que puedes tener de manera independiente y chévere, ¿no? Pero realmente tenemos que escudriñar la motivación del por qué hacerlo, porque tarde o temprano tendremos una figura de autoridad. En todos lados donde vamos hay una figura de autoridad, ¿sí? En todos lados. Hay una autoridad gubernamental, hay una autoridad en la policía, nos guste o no nos guste cómo lo hagan, pero hay una autoridad, un semáforo es una autoridad, en la escuela hay un maestro que es una autoridad, en casa hay padres que hay autoridad, en una iglesia hay pastores que son autoridad. O sea, no nos vamos a poder chispar de la autoridad. Entonces creo que, primero que nada, esa gente que anda como llanero solitario, pues corre peligro, ¿sí? Porque pues no tendrá aliados con los cuales pelear precisamente en estos tiempos, porque ahorita es cuando más necesitas tener aliados para enfrentar este tipo de enemigos que en algunas veces rebasa a muchos. En segundo lugar, creo que tendremos que ver la raíz de su corazón, de por qué lo está pasando. Si tal vez fue una persona desde lo físico con la que vivió con la orfandad, y que ahora lo ve normal todo el tiempo, estar solo, estar aislado, no darle cuentas a nadie, pero es una orfandad. O incluso en lo emocional, que en algún momento fue lastimado, y por qué no incluso hasta mencionar en una congregación por
cómo hayan pasado las cosas, se fue, salió de la congregación, que por X, que por Y, que pasó, que no le gustó, y guarda esas cosas en su corazón y como que se vacuna contra el evangelio y dice, no, yo por eso yo no voy a la congregación y yo por eso. Entonces creo que es peligroso el vivir de manera independiente, porque lo dice el Salmo 133, ¿verdad? Y cómo Dios derrama la bendición, dice, sobre la cabeza, sobre las barbas, como el aceite que desciende, ¿verdad? Que baja las vestiduras y llega hasta el calzado. Entonces, hay una bendición. El hecho de estar sujeto a alguien es una bendición, ¿no? Yo estoy sujeto a mi pastor tiene un pastor que también está sujeto, y tan solo estar sujeto a una autoridad ya te protege, ¿sí? En una ocasión yo escuché a mi pastor hablándole un tema a los jóvenes, que les decía, mira, si tu mamá o tu papá te da permiso, bueno, cuando se puede salir, no digo que ahorita, pero si te dice, te doy permiso de salir, pero regresas a las 9 de la noche, tu obligación es llegar a las 9 o antes de las 9 de la noche. Dice, pero si tú llegas 9:01 o llegas más tarde, dice, estás fuera de la autoridad porque estás en desobediencia, estás rompiendo un mandamiento que tu padre te dijo y por tanto te estás rebelando no ante mi autoridad, sino ante la autoridad de Dios, porque Dios ha puesto todas las autoridades. Entonces tú mismo te sales de la protección de Dios y literalmente eso es lo que pasa, ¿no? Cuando una persona está fuera de la autoridad, está fuera de la protección de Dios. ¿Lo quiera ver o no lo quiera ver? Son leyes espirituales, así como hay leyes físicas, la ley de la gravedad, todo lo que sube baja, aunque digas, no creo que eso pase, es una ley. Entonces también así hay leyes espirituales que cuando estamos sujetos a una autoridad, sencillamente somos bendecidos. Nos conviene estar sujetos a la autoridad y nos conviene rendir cuentas a la autoridad. Completamente de acuerdo. Sí, pues bueno, te dejamos el tiempo que queda de que tú nos puedas dar una, yo le pedía que nos diera una enseñanza en cuanto a los escuderos, tanto los que estuvimos como a los que no estuvieron. Sabes que vino el pastor Peñalosa, que pudiéramos a volver a aprender, ¿no? Acerca de esto, y bueno, te escuchamos, Juan. Ok, muy bien, pues gracias primero por todas estas preguntas muy buenas. Gracias. Y antes de que se me vaya a pasar, quiero enviarle un saludo a los pastores, a tus papis. Por favor, Rebe, al pastor Moy y tu mami linda, un saludo por favor ahí a tus papás. Gracias por esta oportunidad de compartir aquí con todos ustedes. Y pues bueno, sería muy extenso. De hecho, nosotros en la congregación, todo el tema de escuderos está redactado en 6 temas, por eso bien dijo mi pastor que nada más les dio una embarradita ese día. Entonces, pues realmente hablaría y quisiera aunar un poquito más sobre el ejemplo que estuve mencionando mucho, ¿no? Que en este caso es David. Y quiero solo citar una porción de la escritura, y creo que la referencia será en el primer libro de Samuel, desde el capítulo 13 hasta prácticamente el capítulo 18, habla mucho en el contexto de lo que es un escudero y cómo empezó a vivir David en ese sentido y ser escudero, como ya lo decía, desde su casa hasta el propio palacio. Y en esa ocasión, cuando pues ahora David está siendo escudero de Saúl, dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 18, voy a leer unos 2 o 3 pasajes. En el versículo número 8 dice, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le faltará más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió, dice, 2 veces. Entonces, pues vemos
aquí, ahora, y lo voy a decir así, a un mal líder, ¿sí? A un líder incluso que ya había caído en un engaño, en una rebeldía, e incluso la reacción que él tenía es que tenía una aspereza, una molestia, un enojo constante. Dice que un espíritu enviado de Jehová vino sobre Saúl y yo creo que esta parte se puede entender que cuando una persona es obstinada, es decir, constantemente busca la rebeldía en su corazón, es como si Dios permitiera entonces que pues estos espíritus malos fueran enviados para causar daño y atormentar. ¿Y cuál era la reacción que tenía esta persona? Pues reaccionar mal y herir a la gente que tenía cercana. Entonces, y entre ellos estaba David. Pero vemos cómo David, a pesar de que él fue buscó Saúl de lastimarlo, de herirlo y de matarlo por esta envidia, por este celo, por este coraje que tenía contra él. Me llama la atención y los versículos que siguen dice que David evadió la lanza. Entonces, pues aquí habría muchas cosas que resaltar de tema de escuderos, porque David en fuerza era superior a Saúl. En gracia delante de Dios, el favor de Dios lo tenía. En capacidad, en estrategia, David, o sea, por donde quiera que viéramos en este pasaje, David con facilidad pudiera haberle dado la vuelta a Saúl. Sin embargo, no lo hizo. Y eso es una lealtad que está por encima de lo que podamos solo interpretar, de que solo no voy a hablar, ¿no?, contra mi líder, sino un buen escudero es aquel, no solo, y no solo decir que está con un mal líder, ese no es lo que quiero enfatizar, sino me refiero a estar ahí en los peores momentos. Y es ahorita cuando más nuestros pastores y líderes necesitan este tipo de escuderos. Escuderos que estén dispuestos ahí y que nosotros nos convirtamos en personas expertas en evadir las lanzas. Y no, al contrario, teniendo la fuerza, la capacidad, como ya mencioné, que David tuvo, de poder desquitarse y vengarse. No, sino que él solo las evadía. Él no estaba dispuesto a pagarle a Saúl con la misma moneda. Entonces, creo que en la parte laboral, en todos los ámbitos, podemos no solo ser escuderos en la iglesia, sino en todos lados. Hoy el liderazgo está siendo muy presionado. Hoy por todos lados los empresarios, la gente que está dirigiendo los lugares, está tomando decisiones muy difíciles, pero no caigamos en la trampa de añadirnos a gente que quiera traicionar, golpear. Hoy vemos cómo nuestras noticias están inundadas en muchas partes de la República e incluso en otros países que están saliendo en una actitud desesperada de reclamar contra el gobierno y dañando a mucha gente. Entonces, esto no es lo que nos ha llamado la Biblia. Nos ha llamado la Biblia a poder esperar, a poder guardar, a poder defender y a poder clamar. Y creo que es muy diferente el poder orar que el poder clamar. Porque la oración sabemos que ciertamente nuestro Padre la escucha, pero el clamor es nace de un corazón de indignación. Y la indignación es producida cuando ves un acontecimiento de injusticia y quieres hacer algo. En este caso, creo que como escuderos, la mejor manera de poder levantarnos a favor de nuestros pastores, líderes y de la iglesia es levantarnos a clamar por nuestra nación. Que no podamos poder herir a la gente que tengamos cercana, porque vemos cómo Saúl reaccionó hiriendo, reaccionó lastimando a la gente cercana, ¿sí? Y así también hay mucha gente que está reaccionando mal, está primeramente lastimando a la gente que tiene cercana a su propia vida. ¿Cuántos papás están lastimando a su esposa, a sus hijos por esta incertidumbre, por estas cosas que no están alcanzando a ver, por esta presión del trabajo, la economía, sí, y toda esta situación? Vemos cómo las estadísticas están mostrando que
hay un montón se está disparando la violencia intrafamiliar, ¿sí? Entonces vemos esa parte de cómo este espíritu está golpeando para poder dividir. Eso es lo que yo veo. Dividir en casa, dividir en la iglesia, dividir en lo social, en lo laboral. Entonces, yo rescato, entre otros comentarios de este pasaje, el que no caigamos en la provocación de este demonio de la pandemia que nos está provocando para poder lastimar y herir unos a otros, e incluso caer en esta trampa y ceder en todos los ámbitos, sino al contrario, que podamos mostrar unidad, que podamos ser fieles y leales, y cuanto más ahorita que por supuesto que no nos ven, no nos están viendo nuestros pastores, no nos están viendo nuestros líderes, pero es aquí donde la Biblia dice que Dios sí lo mira, sí mira lo que hacemos. Él, lo que nosotros hacemos en lo secreto, dice la Biblia que Jesús se encargará de publicarlo desde las azoteas, y tanto lo bueno como lo malo. Y creo que ahorita es cuando más necesitamos guardar la unidad desde casa, guardar la unidad en la familia, guardar la unidad con nuestros pastores, el poder estar ahí, el guardar sus espaldas, el cerrar nuestras bocas, el no murmurar. Entonces creo que todas estas cosas es la manera en cómo nosotros podemos evadir lanzas, el que podamos entender, el no caer en esa trampa, en ese engaño, porque también en este contexto de este pasaje dice que los enemigos querían venir, dice no sepan, y vean, también lo dice Nehemías, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Entonces, si a estas alturas de lo que estamos viviendo todavía hay gente que no cree en lo que estamos viviendo, porque sorpresivamente todavía hay mucha gente así, que cree que esto es una mentira, que creen que todo esto es una fachada del gobierno y las naciones, pero no es así, esto es sumamente real, y nos tenemos que unir en oración, nos tenemos que unir en clamor, y nos tenemos que unir en fidelidad con nuestros líderes y con nuestros pastores. Entonces, pues, esto es lo que yo quisiera dejar en el corazón y en la gente de todos los que nos pudieran estar viendo, y creo que también allá la iglesia en Irapuato, que se sumen a la unidad, que se sumen a la oración, que se sumen al poder conectarse a las reuniones en línea, e incluso, ¿verdad?, el que podamos sumarnos con honra, entendiendo que Dios es un Dios no de un edificio, sino Dios es un Dios, ¿verdad?, de iglesia, y la iglesia somos todos nosotros, y que fomentemos un espíritu de búsqueda de Dios desde nuestras casas. Si es domingo, el sumarnos a las reuniones en línea, el poder levantarnos temprano, el bañarnos, el estar listos como si fuéramos a la congregación, y que no deshonremos a Dios estando en casa viendo las transmisiones en pijama y todo. No, que fomentemos la honra también en nuestro propio hogar, de buscar a Dios, de ser fieles a Dios y darle a Él lo que a Él le pertenece, porque creo que el mismo Dios que ha llenado nuestros templos es el mismo Dios que está llenando nuestras casas. Y provoquemos un ambiente y una atmósfera, ¿verdad?, de gente leal, fiel y comprometida, ¿sí?, para honrar a nuestro Dios y también honrar a nuestros líderes y pastores. Completamente. Claro que bien. Sí. Wow, pues gracias por compartirnos eso. La verdad, creo que no lo habíamos aprendido desde esa perspectiva de David en cuanto a Saúl. Y bueno, la verdad fue algo. Muchas gracias por compartirnos eso. Muchísimas gracias. Claro, es el tiempo en el que nos tenemos que levantar como escuderos. Y algo que comentabas, ¿no? O sea, un día, si nosotros somos fieles escuderos, el día que estemos en autoridad, Dios nos va a rodear de eso que sembramos, ¿no? Si sembramos buenos escuderos, vamos a estar rodeados de buenos escuderos. Si somos malos escuderos, pues tristemente se aplica la ley de la siembra y la cosecha, claro, como lo estás mencionando. Y realmente es como dices, porque muchas veces hay casos en el que el discípulo puede decir, pues si mi líder hace esto bien, entonces yo sí soy recíproco.
y vemos una historia completamente diferente en David con Saúl, ¿no? Sí. Ahí, él no tenía nada bien hablando en el tema de liderazgo con Saúl, y más sin embargo él decidía seguir siendo un muy buen escudero, y yo creo que eso es la enseñanza base que todos tenemos que tener, que no importa si entiendes o no entiendes la otra cara de la moneda, simplemente lo que te corresponde a uno como escudero, el ser fiel y el ser diligente. Y la verdad es que en estos tiempos de COVID se tiene que poner eso mucho en práctica bastante. Sí, bastante, bastante. Y pues, sí. Pues no sé si nos quieras comentar algo más como para ir cerrando este tiempo, que ya casi se nos va la hora. Ya, ¿verdad? Bien rápido. Ya. Sí, Sí, necesitamos realmente, pues creo que esto es lo que nosotros como iglesia estamos viviendo y estamos sintiendo. Y te lo había comentado ahí cuando nos poníamos de acuerdo. Nuestros pastores necesitan un montón que la iglesia se levante en oración. Un montón porque ahorita es cuando vemos cómo es un momento oportuno para que brechas se abran, para poder herir a los pastores, puedan ser heridos y lastimados. Entonces, lamentablemente también hay pastores que han estado sufriendo de estos embates de la enfermedad y la pandemia. Y falleció un pastor que estaba en la cobertura del pastor Peñalosa. sí, sí, hace un par de semanas, lamentablemente perdimos a uno de los pastores de la red, un hombre, un pastor increíble, y más de que poder mencionar que era un hombre celoso y amante de la obra de Dios, era un hombre ejemplar como padre, como esposo, en fin, ¿verdad? Como un montón de cosas que pudimos ver. Y es aquí cuando literal nuestros pastores nos necesitan, pero con garra. Nuestros pastores nos necesitan. eh, Mi pastor tiene esta frase que últimamente dice que él en una madrugada escuchó a Dios decirle, es tiempo que los que antes no oraban, ahora van a clamar, ¿sí? Y creo que es aquí donde tenemos que poder levantarnos a orar, pero fuerte, 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 que podamos experimentar. No sé, yo creo que ustedes también han escuchado un montón de testimonios de su congre, de gente, de familiares que a lo mejor antes iban solos a la congre, ¿no? Que iba el hijo, que iba el esposo, que generalmente la mamá iba solo a la congregación. Sí. Pero ahorita se están uniendo porque nos estamos dando cuenta que aunque la gente, el gobierno, los médicos, la ciencia está haciendo lo que pueden y oramos porque Dios les pueda ayudar en todos los sentidos, pero todo el mundo nos estamos dando cuenta que ahorita Dios es el único que puede hacer las cosas, que puede cambiar, es el único que puede afectar y revertir los efectos de esta pandemia. Pero esto solo es provocado a través de la oración, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? El que pide halla, el que toca se le abrirá, pero habla de un verbo, de un presente continuo, de estar continuamente orando y perseverando en la oración. Entonces, creo que es un llamado en general a podernos levantar y creo que un buen escudero es aquel que está orando constantemente por sus pastores, está orando por su iglesia, está orando por su familia, está buscando realmente tiempos de oración continuos y además está haciendo un movilizador en el buen sentido, a movilizar a otros a orar desde tu propia casa, desde tú como hijo a tus propios hermanos, a tus padres, tú como padre a tus hijos y viceversa, que nos convirtamos en eso, en movilizadores a la oración. Y creo que ahorita podemos tomar esta espada de dos filos, de que la gente está sensible al evangelio, la gente está sensible a poder voltear a Dios y aún si tú le dices a la gente inconversa, ora, ellos van a orar, y si tú le dices cómo orar, ellos van a orar, y a mí me ha estado pasando, sí, el poder empezar a hablarle a la gente sobre la necesidad de oración. Creo que esto sería bastante bueno. Entonces esto es un escudero, escuderos intercesores, escuderos que sienten la carga y que se ponen en la brecha a favor del cielo y la tierra. Completamente. Sí, pues muchas gracias, Cuau, por
haber estado este tiempo con nosotros, por compartir este tiempo, aunque hubo las fallas técnicas al inicio, pero se pudo al final. Y bueno, la verdad te agradezco tu tiempo, agradezco al pastor Peñalosa, un saludo a él y a su familia. De su parte, sí, gracias. Saludo a tu esposa, espero que se mejore, que está gracias. Sí. Que se mejore y de verdad, yo creo que ya nos conocíamos, pero realmente empezó como esa amistad, cuando pudimos estar allá con el pastor Peñalosa. Empezó como una amistad y pues hay amistades que Dios pone, ¿no? Que son más que el cotorreo, son amistades que edifican. Y yo creo que por algo Dios permitió que pudiéramos tener una amistad, empezar una amistad contigo y con tu esposa y que podamos edificarnos como con estos temas que nos acabas de compartir. Sí, pues Rebe, muchas gracias nuevamente. También aquí mi esposa te dice así de lejitos, te manda un saludo a tus papis también y pues bueno, allá también a toda la congregación en Irapuato. Y pues gracias y también los consideramos como gente cercana y amigos, no solo en lo ministerial, sino también en todo lo demás. Gracias, Rebe. Gracias, pajarito. Gracias a todos los que se conectaron y un saludo a los que nos están viendo pregrabado, porque lo vamos a poder subir en YouTube. Que nos comparte, ¿verdad? Que nos comparte, sí. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Co, por este tiempo. Que Dios te bendiga y bendiciones a ti, a tu familia y a tu iglesia también. Órale, pues muchas gracias. Igualmente, que Dios les bendiga. Hasta luego. Que Dios los guarde también. Sale, nos vemos, chicos. Hasta luego. Dios les bendiga. Bye. Bye.